prolongado un poquito. Bueno, vamos a empezar. Bueno, al hablar un poquito de historia de la gastroenterología, decirles de que en todo momento de la historia siempre se han estudiado las patologías del tubo digestivo. ¿Por qué creen? Porque son patologías prevalentes en la consulta de un médico general. Sí, en todo, ustedes saben, en todo momento de la historia han habido personas que se han dedicado a la atención de pacientes enfermos, es decir, de médicos, y obviamente siempre han habido patologías digestivas, y obviamente en el transcurso del tiempo siempre se han estudiado estas enfermedades, ¿no? Y miren, vamos a ir avanzando. Un cachito, por favor, se ha colgado. Ahora creo que sí. Bueno, vamos a empezar entonces hablando un poquito de historia, muchachos. Había tenido algún problema con mi computadora. Bueno, al hablar del concepto de la gastroenterología, ¿qué es la gastroenterología? Obviamente es una parte de la medicina que se ocupa del estudio de las afecciones del aparato digestivo, ¿no? Abarca enfermedades del esófago, del estómago, del intestino delgado, como ustedes saben, con sus 3 porciones, que son el duodeno, yeyuno, íleo, además del colon y recto, y también abarca los órganos que colaboran con la digestión, que son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, ¿no? Y según estudios, las patologías más frecuentes que se atienden en la especialidad, ¿cuáles son? Obviamente es importante conocer qué patologías en orden de frecuencia atendemos con más frecuencia, ¿no? Y seguramente son las patologías del estómago, las conocidas gastritis agudas y crónicas, habitualmente relacionadas con el HP. ¿Quién es el HP? El Helicobacter pylori, como ustedes saben, ¿no? Entonces, el descubrimiento del HP ha sido muy importante, ha sido fundamental para el mejor tratamiento de las personas con patologías gástricas. ¿Por qué? Porque hasta el descubrimiento del HP, solamente con el tratamiento que le dábamos al paciente, con los inhibidores de la bomba de protones, con los bloqueantes H2, con los protectores de la mucosa gástrica, nuestro paciente obviamente solo mejoraba, pero no se curaba. ¿Por qué? Porque no le dábamos tratamiento erradicador con antibióticos del Helicobacter pylori. Entonces ha sido muy importante. Es por eso que por la grandeza del descubrimiento al doctor Marcia y al doctor Robin Warren, a los médicos australianos que han descubierto, han aislado y han cultivado al HP, obviamente se les ha otorgado el Premio Nobel de Medicina en el año 2005, ¿no? Y hablando un poquito de la patología gástrica, hace 3, 4 años se hizo un estudio en Bolivia, ¿sí? Y se ha logrado determinar de que de 10 bolivianos, 8 tienen algún grado de gastritis. ¿Qué les parece? Imagínense la alta incidencia de gastritis. ¿Por qué creen? ¿Por qué tanta gastritis en nuestro medio?
La gastritis en nuestro medio estará relacionada con los hábitos que tenemos nosotros, con las costumbres que tenemos nosotros. Obviamente que sí, usted sabe, cuando nos sirven el alimento, lo primero que buscamos, ¿qué es? El picante, ¿no? Es decir, consumimos alimento bastante irritante, ¿no? Estamos acostumbrados mucho a los ajíes, a los picantes, a los condimentos, y obviamente también asociados con muchas veces con la ingestión de bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces todo esto obviamente va a provocar grados variables de inflamación del estómago, a lo que conocemos como gastritis, de grado de distinta índole, ¿no? Es decir, de grado variable, sean estas agudas o crónicas, ¿no? Habitualmente relacionadas con el HP. Y también luego de las gastritis tenemos las enfermedades ulcerosas pépticas o las úlceras pépticas. Y hablando del término de péptico, ¿qué quiere decir péptico? ¿Alguien de usted sabe qué quiere decir el término de péptico? Quiere decir que abarca al estómago o al duodeno, es decir, al hablar de úlcera péptica estamos hablando de úlceras del estómago o del duodeno. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál será la diferencia entre gastritis y úlcera? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál será la diferencia entre gastritis y úlcera? En la gastritis solamente existe un problema inflamatorio, ¿no? Es decir, es una inflamación, pero ya en las úlceras existe un defecto de sustancia, una solución de continuidad, una pérdida de tejido, obviamente que es totalmente distinta de la gastritis, ¿no es cierto? Ahora, hablando de las enfermedades ulcerosa péptica, de la enfermedad ulcerosa péptica, ¿cuándo vamos a sospechar solamente de gastritis y cuándo vamos a sospechar solamente de úlcera? ¿Quién me puede decir? ¿Habrá algún dato que nos oriente? A eso me refiero. ¿Quién me puede decir? Obviamente que existe el dato. ¿Cuál es el dato? Cuando el paciente viene a la consulta y nos dice, doctor, al principio solamente cuando comía mucho pan, muchos ajíes, muchos condimentos, me ardía la boca del estómago. Pero ahora estoy notando algunos días que cuando como, ¿sí?, el alimento que ingiero me produce el dolor, ¿sí? O en otras oportunidades, el alimento que ingiero, es otro paciente que viene y dice, el alimento que ingiero me calma el dolor. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cuándo pensarán en úlcera gástrica y cuándo pensarán en úlcera duodenal en un paciente determinado? Cuando el paciente esté encontrando una relación de la calma del dolor, ¿sí?, o el origen del dolor con los alimentos. En esos casos hay que pensar en una enfermedad ulcerosa péptica, cuando el paciente está notando una relación con los alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Las esofagitis, obviamente, es otra patología que es relativamente frecuente diagnosticarla. ¿Qué son las esofagitis? Como su nombre lo indica, problemas inflamatorios a nivel del esófago, ¿no? Sean estos de distinta índole, hay esofagitis de toda causa. Tenemos un tema para hablar de esofagitis, o sea, no se preocupe, ahora solamente lo vamos a comentar, ya sea por reflujo gastroesofágico o por cáusticos. Una de las esofagitis más frecuentes seguramente es la originada por enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Están de acuerdo? Es decir, por el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago. Imagínense el contenido del estómago, ¿qué puede tener? Que pueda ser, que va a ser bastante irritante. Ácido clorhídrico, va a tener pepsina, que es una enzima que digiere los alimentos, va a tener bilis, va a tener enzimas pancreáticas. ¿Qué les parece? Entonces, puede ser bastante irritante. Y si el paciente no trata su reflujo gastroesofágico, puede llegar a tener esofagitis y sus complicaciones, como por ejemplo una estenosis esofágica. ¿Están de acuerdo? También serán frecuentes las patologías biliares, es decir, las patologías referidas a enfermedades de la vesícula y de las vías biliares. También patologías del parénquima hepático, las conocidas hepatitis, ¿no es cierto? O eventualmente ya cirrosis hepática por alcohol o eventualmente tóxicos, ¿no? También son frecuentes las patologías del páncreas y las patologías intestinales, referidas sobre todo al hecho de que vemos en el hospital bastante cantidad de obstrucciones intestinales, a lo que denominamos vólvulos, ¿no? Los típicos vólvulos de colon sigmoides, ¿no? Y esto es muy importante que no lo olviden. En las enfermedades de curso crónico, cuando viene el paciente y dice, doctor, hace tiempo tengo esta enfermedad.
Un interrogatorio bien hecho y minucioso nos brinda más información que el examen físico. ¿Qué les parece? Entiendan bien, en las enfermedades de curso crónico, un interrogatorio bien hecho y minucioso nos brinda más datos que un examen físico. ¿Están de acuerdo? Y en este aspecto, recordar este adagio, que se cometen más errores por no preguntar y revisar adecuadamente al enfermo que por ignorancia. Esto quiere decir que ustedes pueden saber muy bien la semiología, pero por pasar un detalle importante para el diagnóstico de la patología del paciente, pueden cometer un error diagnóstico. ¿Están de acuerdo? Entonces era muy importante ser minucioso, ¿no es cierto? Y tomar en cuenta este detalle en las enfermedades de curso crónico. Y miren, lo contrario, en las enfermedades gastrointestinales agudas, lo contrario, ¿no? De crónico, estas agudas se benefician más de un examen clínico bien hecho que de un interrogatorio. ¿Se dan cuenta? Lo contrario de lo anterior. Les pongo un ejemplo. Viene a la consulta una paciente de 20 años. Tiene un embarazo de 25 semanas, ¿sí? Viene con dolor en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Ustedes le piden una ecografía abdominal, un laboratorio y un examen general de orina. Cuando reciben los estudios de la paciente, ¿sí? La ecografía reporta estudio ecográfico normal, no hay nada, ¿sí? El laboratorio de la paciente, obviamente en el laboratorio nos interesarán los glóbulos blancos, reporta 7,000 de glóbulos blancos, normal, ustedes saben que lo normal es de 5,000 a 10,000, y el examen general de orina está normal, no existe ningún dato patológico. Pero al hacerle el examen físico a esta paciente, tiene el signo de Bloomberg positivo. Es decir, ustedes saben de que el Bloomberg es un dato de irritación peritoneal, dolor a la descompresión brusca en un lugar del abdomen donde existe patología abdominal aguda. Esta paciente tiene el signo de Bloomberg positivo, ¿sí? Esta paciente, ustedes por los datos que les he mencionado, pensarían de que el manejo que tiene es clínico o quirúrgico y por qué. ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es? Esta paciente tendrá manejo clínico, quirúrgico y ¿por qué? Esta paciente tiene totalmente un manejo quirúrgico. ¿Por qué? Porque no se olviden que el signo de Bloomberg es un signo de irritación peritoneal. Es decir, esta paciente probablemente por la localización del dolor está haciendo una apendicitis aguda. ¿Qué les parece? Entonces, no olvidar estos dos hechos. ¿Qué hacer en una enfermedad de curso crónico y qué hacer en una enfermedad de curso agudo? ¿Estamos de acuerdo? En ambos casos, los exámenes complementarios sirven para ratificar o descartar el diagnóstico. Eso no lo deben olvidar, ¿sí? Y recordar que, como su nombre lo indica, solamente son estudios complementarios, estudios auxiliares de diagnóstico. Pero lo que debe hacernos llegar decisivamente a un diagnóstico, ¿qué es? Es la clínica del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a encontrar al revisarle al paciente. ¿Están de acuerdo? Eso es muy importante que nunca lo olviden. Y como conclusión decimos que la clínica es fundamental para fines del diagnóstico que va a tener nuestro paciente. Es la llave o la que nos va a conducir al diagnóstico que va a tener nuestra paciente. Tomar en cuenta qué hacer en los casos crónicos y en los casos agudos, lo que acabo de comentarles. También recordar de que la mayoría de las patologías que ustedes van a tener la oportunidad de ver como médicos generales en su consultorio, en el 80% de los casos son de orden funcional y solamente 20% de los casos van a tener eventualmente resolución quirúrgica. ¿Sí? Y hablando como de la historia de la gastroenterología como tal, ¿sí? Como les decía, la historia de la gastroenterología se ha llevado a cabo en todo momento de la historia, ¿no? Y podemos comentar, por ejemplo, esta historia que puede ser remontada hasta el antiguo Egipto, donde este médico Irinacti fue el médico de la corte de los faraones, ¿sí? Y este médico llevó a cabo una amplia investigación acerca de la gastroenterología. Hizo descripciones anatómicas, habló de la fisiología digestiva, hizo varios aportes al mejor conocimiento de las enfermedades del tubo digestivo, ¿sí? Y obviamente, ¿cómo habrá mejorado el conocimiento de las patologías del tubo digestivo? También realizando
en la mayor parte de los casos, autopsias, ¿no? Autopsias, obviamente no hay otra forma de conocer de mejor manera lo que tenemos por dentro, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes conoce, por ejemplo, el anfiteatro de Sucre. ¿Alguno de ustedes conoce el anfiteatro de Sucre? ¿Ha entrado al anfiteatro? Al entrar al anfiteatro de Sucre está la foto de Vesalio. ¿Quién fue Vesalio? ¿Quién se acuerda? No sé. Uno de los mejores anatomistas de todos los tiempos, ¿no? ¿Sí? Y está la foto de Vesalio y por debajo existe una frase de Vesalio, dice, Dios mío, perdona que destruya tu obra, pero es para conocerla. ¿Qué se hace en los anfiteatros? Obviamente se hacen disecciones quirúrgicas, ¿no? Para el mejor conocimiento de la anatomía que tenemos en nuestro organismo. Y eso decía Vesalio. Y también en Sucre, al ingreso al anfiteatro existe otra frase, dice, si la vida de un médico no llega a ser vocación divina, entonces ninguna vida es vocación y nada es divino. Eso quiere decir de que seguramente para una de las únicas carreras que realmente debemos tener vocación para ayudar a nuestro prójimo es medicina, ¿no? Porque hay que tener muchas restricciones, hay que tener sobre todo vocación para servicio a la comunidad, ¿no es cierto? También hablando un poquito de historia, hablamos de los filósofos griegos Hipócrates y Galeno. Y hablando un poquito de Hipócrates, cuando escuchamos a Hipócrates, lo primero que se nos viene a la mente es el juramento hipocrático que nosotros realizamos cuando concluimos nuestro estudio de medicina, ¿no? Entonces, posiblemente el nombre más famoso de la medicina es el de este filósofo Hipócrates, y se le considera el padre de la medicina moderna, ¿no? Y en honor a él realizamos el juramento hipocrático. Este médico hizo una serie de aportes al mejor conocimiento de la gastroenterología y de la medicina en general, ¿no? También describió la acropaquia en el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, describió el cáncer de pulmón, las cardiopatías cianógenas, clasificó las enfermedades en agudas y crónicas. Imagínense para ese entonces, fue un gran avance, ¿no? O sea, de clasificar las enfermedades en agudas y crónicas de acuerdo a su tiempo de evolución. Describió los términos de epidemia y endemia. ¿Qué quiere decir epidemia y qué quiere decir endemia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué quiere decir epidemia y qué quiere decir endemia? ¿Quién me puede decir? Epidemia, número mayor de casos de una patología determinada en relación al año anterior. Endemia, número habitual de casos en relación al año anterior. ¿Están de acuerdo? Les pongo un ejemplo. El año pasado en Bolivia hubieron 10 casos de meningitis tuberculosa. ¿Están de acuerdo? Y al año siguiente existen 500 casos. ¿Será epidemia o endemia? ¿Será epidemia o endemia? Obviamente epidemia, ¿no? Y endemia, por ejemplo, a ver, hablando de endemia, por ejemplo, la enfermedad de Chagas es una patología endémica, ¿sí? Quiere decir de que seguimos encontrando casos habituales de esta patología, lo cual, en relación al año anterior, a lo cual lo denominamos como endemia. ¿Están de acuerdo? También trató casos de empiema pulmonar, y por todos sus aportes al mejor conocimiento de la patología de tórax, es considerado el primero cirujano cardiotorácico, ¿sí? Hablamos de Aristóteles. Igual hizo una serie de descripciones detalladas de la anatomía, fisiología del tubo digestivo, también de anatomía, física, filosofía, ¿no es cierto? Y obviamente su trabajo influenció decisivamente al mejor conocimiento y desarrollo de la ciencia y la medicina, ¿no? Hablamos de Galeno. Ustedes saben de que Galeno también ha hecho muchos aportes al campo de la medicina, no solamente de la gastroenterología, ¿no? Y es por eso de que como sinónimo a nosotros los médicos nos dicen galenos, ¿no? Y miren, esta era la tesis que promulgaba Galeno. ¿Qué decía? Para que una persona tenga salud o enfermedad, debe tener equilibrio entre sus fluidos corporales, a los cuales él en ese entonces los llamó bilis negra, bilis amarilla y otros fluidos corporales a los cuales los llamó flemas. ¿Sí? Este concepto que nos decía Galeno, ¿a qué concepto lo trasladarían de lo que hoy conocemos en la actualidad? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir ustedes?
este concepto de Galeno, ¿a qué lo podrían trasladar? ¿Qué nos quería decir con este concepto Galeno? Él nos quería decir el término de la homeostasis. ¿Qué quiere decir la homeostasis, muchachos? Equilibrio de nuestro medio interno. Y tenía toda la razón. Si tenemos equilibrio de nuestro medio interno, tenemos salud, no enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenía toda la razón Galeno, ¿no? Además identificó 7 pares craneales, describió las válvulas del corazón, estableció la diferencia entre arteria y vena, que para ese entonces fue un gran avance, dio importancia a los métodos de conservación y preparación de los medicamentos, a lo cual lo conocemos como farmacia galénica. Es decir, existen muchos médicos que indican, usted necesita un preparado magistral. Ustedes van a consultar a un médico determinado y le dicen, le voy a hacer preparar un medicamento, el medicamento que usted necesita con principios activos. Eso actualmente se conoce como farmacia galénica, a los métodos de conservación y preparación de los medicamentos. Entonces, en honor a Galeno, se denomina farmacia galénica, ¿sí? Ya en el siglo XVIII, este médico, el doctor Lázaro Spallanzani, realizó varias investigaciones sobre la importancia de los jugos gástricos y su papel en la digestión de los alimentos. Es decir, ¿qué dijo el doctor Spallanzani? De que para que nosotros podamos digerir los alimentos que ingeríamos, ¿sí?, deberían existir en nuestro tubo digestivo, en el interior de nuestros órganos internos, ¿sí?, jugos gástricos, jugos digestivos que nos permitían digerir los alimentos que ingeríamos, y tenía toda la razón, ¿no? Algo que conocemos hoy en día como las enzimas digestivas, el ácido clorhídrico, la pepsina, las enzimas pancreáticas, la bilis, todo lo que conocemos en la actualidad, ¿no es cierto? Tenía mucha razón el doctor Spallanzani. Posteriormente, en 1767, el doctor Johann Georg Ritter von Zimmermann, un médico alemán, ¿sí?, publicó varias de sus obras referidas a la disentería, ¿sí? Y obviamente hizo descripciones bastante detalladas de la diarrea, del tipo de diarrea que conocemos en la actualidad como disentería. ¿Quién de ustedes me puede decir qué característica tiene la disentería? Tiene una característica propia, ¿no? ¿Se acuerdan? Que nos han enseñado en microbiología. ¿Qué característica tiene la disentería? Y todas esas descripciones las hizo el doctor Zimmermann, ¿sí? Que el paciente presenta deposiciones mucopiohemorrágicas, con pujo y tenesmo, ¿se acuerdan? Es decir, con bastante moco, con pus y con sangre, ¿sí? Ustedes saben que existen 2 tipos de disentería. ¿Cuáles son los 2 tipos de disentería? La disentería basilar y la disentería amebiana, ¿no es cierto? ¿Sí? Obviamente cada uno con su agente etiológico propio, ¿no? Al año siguiente, entonces todas esas descripciones las hizo el doctor Zimmermann, ¿no? Al año siguiente el doctor Maximiliano Stoll, un médico con sede en Viena, hizo bastantes investigaciones y descripciones sobre las enfermedades de la vesícula biliar, es decir, hizo descripciones de la anatomía, de la fisiopatología, de las enfermedades que podía tener la vesícula biliar, y muchos de esos conceptos se mantienen hasta la actualidad, es decir, hizo bastantes avances en esas enfermedades, ¿no? Ya en 1805 el doctor Bossini creó un equipo al cual lo llamó Lickstreiter, ¿sí? Aquí está el equipo, este es el Lickstreiter, que ustedes lo pueden ver, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de ver los órganos internos del paciente, para tratar de determinar qué tipo de inflamación, por qué el paciente tenía las molestias por las cuales acudía al consultorio. Entonces estudió el tracto urinario, el recto y la faringe, y lo hizo mediante el uso de este instrumento conocido como Lickstreiter. Esta investigación se considera que es el primer ejemplo de una endoscopía. ¿Están de acuerdo? Entonces, trató de ver con este equipo nuestros órganos internos, principalmente el recto, el tracto urinario, la faringe, ¿sí? También la cavidad oral. Pero ¿qué limitaciones tenía el doctor Bossini? No tenía buena fuente de luz, utilizaba una vela para tratar de ver lo que le estaba pasando al paciente en nuestros órganos internos. Y miren, no utilizaba anestesia, era un tubo rígido lo que utilizaba para intentar ver lo que nos pasaba por dentro. Y obviamente, imagínense lo doloroso que ha debido ser para el paciente, ¿no? Y hablando un poquito de la endoscopía, ¿qué querrá decir endoscopía, muchachos? Endoscopía. Endo, ¿qué quiere decir? Endo, ¿qué quiere decir? Endo. Dentro. Muy bien, dentro. ¿Y escopía, qué querrá decir? Observación. Mirar por dentro.
Escopía quiere decir, el término endoscopía más básicamente quiere decir mirar por dentro. Por ejemplo, si les digo gastroscopía, ¿de qué estaremos hablando? Gastroscopía. Mirar por dentro el estómago. Si les digo colonoscopía, ¿qué estaremos queriendo ver? El colon. Muy bien, mirar por dentro el colon. Si les digo esofagoscopía, ¿qué estaremos queriendo ver? El esófago. Así. El esófago. Entonces, ¿se dan cuenta que es facilito? Eso quiere decir endoscopía. Mirar por dentro y añaden la otra terminología y ya saben perfectamente lo que queremos solicitar como estudio a nuestro paciente. Entonces, eso es lo que quiso hacer Bossini al inventar este equipo, al cual lo denominó Lickslater, ¿no? Aquí está otra vez este era el equipo que utilizaba Bossini, miren, consistía en un tubo rígido, ¿sí? Por esta parte trataba de ver el órgano interno del paciente y no tenía fuente de luz, utilizaba velas. ¿Qué les parece? Obviamente este es uno de los primeros ejemplos de una endoscopía, como indica acá, ¿no? Y no se sabe con exactitud cómo y cuándo comienza la especialidad de la gastroenterología. Algunos historiadores y descripciones en el internet y en el Facebook indican de que esta especialidad tuvo un comienzo legendario cuando la mañana del 6 de junio de 1822, este médico, el doctor William Beaumont, que vivió del 1785 a 1858, era un cirujano militar en Estados Unidos, en el norte de Michigan. Este médico debió atender a un franco-canadiense llamado Alexis Martin, ¿sí? Este agonizaba luego de recibir un disparo de escopeta a corta distancia. ¿Qué hizo el doctor Beaumont? Mantuvo la herida que tenía el soldado fistulizada, expuesta hacia afuera, no cerró la herida, para ver qué. La relación del estrés que tenía ese paciente por presentar la herida, ¿sí? Y el aumento de producción de los jugos digestivos. Y tenía toda la razón. Actualmente sabemos de que cuando tenemos mucho estrés por una herida, aumenta la producción de nuestro ácido, de nuestros jugos digestivos y principalmente del ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como indica acá, Beaumont trató la herida grave y dejó su estómago expuesto, fistulizado a pared abdominal y una cuidadosa y sistemática observación que le permitió demostrar la mayor producción de ácido clorhídrico en el jugo gástrico y obviamente establecer la relación de la mayor producción de este ácido clorhídrico con el estrés que presentaba el paciente en ese momento. ¿No es cierto? Todos estos hallazgos y experimentos los describió en un libro que publicó posteriormente, al cual le puso el título de Experimentos y observaciones sobre el jugo gástrico y fisiología de la digestión, lo que nos permitió entender de mejor manera qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando tenemos estrés. Les hago una pregunta. ¿Estará considerado el estrés en la actualidad como causa de la mayor producción de ácido clorhídrico? Les vuelvo a repetir, ¿estará considerado el estrés en la actualidad como causa de la mayor producción de ácido clorhídrico y el hecho de tener una gastritis aguda o enfermedad ulcerosa péptica? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Alguien de ustedes me puede decir cuál es el mecanismo? ¿Qué pasa cuando tenemos demasiado estrés? ¿Qué nervios se estimula? El nervio vago, ¿sí? Y el nervio vago, ¿qué neurotransmisor libera? La acetilcolina. ¿Y la acetilcolina qué células a nivel del estómago estimula? Las células parietales que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle, que nos sirve para absorber vitamina B12 a nivel del íleon terminal, ¿sí? La persona que por algún motivo deja de producir el factor intrínseco de Castle no puede absorber vitamina B12 y llega a tener una patología que se llama la anemia perniciosa. ¿Están de acuerdo? Entonces, este estudio nos permitió comprender la fisiología gástrica. ¿Qué es lo que pasa a nivel del tubo digestivo cuando estamos sometidos a demasiado estrés? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Seguimos. Hablando un poquito del doctor Robert Koch. ¿Quién se acuerda de ustedes? ¿Quién fue el doctor Robert Koch? ¿Qué descubrió? El Mycobacterium tuberculosis, llamado también bacilo de Koch, ¿se acuerdan? ¿Sí? Obviamente, como sabemos, el 80% de los casos del Mycobacterium tuberculosis afecta al pulmón, ¿se acuerdan? Pero el 20% puede afectar a otros órganos
de nuestro cuerpo. Y obviamente uno de los órganos afectados puede ser el intestino y el peritoneo, a lo que conocemos como tuberculosis intestinal y peritoneal. Es decir, por eso lo comentamos también al doctor Koch, porque obviamente la tuberculosis intestinal y peritoneal es ocasionada también por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y el gastroscopio, ¿qué será el gastroscopio, muchachos? El equipo para ver qué órgano, el Estómago. Estómago, doctor. muy bien, el estómago. ¿Por quién fue desarrollado? Fue desarrollado en 1868 por este médico alemán, el doctor Adolf Kussmaul, ¿sí? ¿Y qué utilizó, qué mecanismo utilizó para intentar ver el estómago, el doctor Kussmaul? Él pensó, un día el doctor Kussmaul fue a un circo, ¿sí? Y vio en el circo a una persona que tragaba sables y dijo, si la persona puede tragar un sable, ¿cómo no va a poder tragar un tubo para que yo le pueda ver qué tiene en el estómago, por qué le molesta el estómago? Entonces hizo lo siguiente, miren, utilizó el mecanismo que utilizan los tragasables, hizo sentar a su paciente y ideó un tubo rígido para que el paciente lo pudiera tragar, miren, lo está tragando acá el tubo el rígido el paciente, y una vez que ya lo había introducido el tubo rígido, miren, intentaba ver con una vela, con una pequeña fuente de luz, lo que podía tener como inflamación o alteración a nivel del estómago. Imagínense ese entonces no había anestesia, no había fuente de luz. Imagínense lo terriblemente incómodo y obviamente doloroso que ha debido ser para el paciente, porque este procedimiento era realizado sin anestesia y el tubo era rígido, no era un tubo flexible. Esta ha sido la evolución que ha tenido la endoscopía, para que ustedes la conozcan, ¿no? También hablando un poquito del doctor Karl Stoerk, usó el esofagoscopio en forma similar al doctor, utilizó un mecanismo similar a lo que utilizó el doctor Kussmaul. En 1875, ya hablando de científicos alemanes, descubrieron bacterias espirales en el epitelio del estómago humano, ¿sí? Y también el doctor Bisocero describió una serie de bacterias espirales que vivían en el ambiente ácido del estómago de perros. ¿Qué nos estará indicando este estudio? El estudio de 1875 y el estudio del doctor Bisocero. Estos estudios fueron las primeras descripciones que se hizo de la presencia del Helicobacter pylori en la mucosa del estómago y el duodeno. ¿Por qué no pudieron progresar estos estudios? ¿Por qué no se pudo aislar en ese momento al Helicobacter pylori de la mucosa gastroduodenal? Porque no se tenían los medios. No se tenían los caldos de cultivo, no se tenía todo el material necesario para aislar la bacteria, para cultivarla y determinar efectivamente su presencia. Pero ya se pensaba en ese entonces, miren, de que existían bacterias a nivel de la mucosa y del estómago y del duodeno, que obviamente podían condicionar la presencia de enfermedad inflamatoria a ese nivel, ¿sí? Eso nos dice este estudio. Acá está lo que habíamos hablado de Kussmaul, ¿no? Acá está otra vez el estudio de Kussmaul. Se basó en el mecanismo de los tragasables, ¿no? Como se puede ver acá, y acá está pudiendo ya ver algo, miren, con algo. Pero el problema era de que era un tubo rígido. Imagínense que les introduzcan un tubo rígido. Ha debido ser terriblemente incómodo, ¿no? ¿Y qué se está tratando de ver? Como ustedes pueden ver, el estómago. Acá está el estómago, ¿lo pueden ver? Estómago y duodeno. Seguramente solamente se podía ver estómago, ¿no? Y el doctor Walery Jaworski de la Universidad de Cracovia investigó sedimentos de lavados gástricos obtenidos en humanos en 1899 y determinó también varios aspectos sobre la fisiología de la digestión, ¿sí? Además de que también visualizó bacterias alargadas a nivel del tubo digestivo, a las cuales él las llamó Vibrio rugula, ¿no? Por su aspecto en espiral. Y obviamente se considera también que los estudios del doctor Jaworski son descripciones de lo que hoy conocemos como el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Y quién será el doctor Anthony van Leeuwenhoek? ¿Quién se acuerda de ustedes? ¿Quién será el doctor Anthony van Leeuwenhoek? ¿Qué aporte habrá hecho al mejor conocimiento de la medicina y obviamente de la microbiología? El microscopio, doctor. Muy bien, muy bien.
Muy bien, esa ha sido la persona que ha descubierto el microscopio. O que este médico observó en una gota de agua a través de varios lentes que formaban un primitivo microscopio la presencia de pequeños microorganismos en forma de bastones, ¿no? Y sus dibujos no dejan duda de que se trataba de las primeras bacterias descritas. Sin embargo, sus descubrimientos inicialmente no fueron tomados en cuenta en esa época porque dijeron, no, porque no, la mayor parte de los médicos no se dieron cuenta en ese entonces de que las enfermedades eran producidas por microorganismos, pero después, obviamente, le realzaron la grandeza del descubrimiento del doctor Lewin Hook, ¿no? Aquí está el equipo que descubrió el doctor Lewin Hook. En esto pudo ver, en este equipo primitivo, o sea, rudimentario, pudo ver en una gota de agua las bacterias utilizando varios lentes, ¿no? 200 años después, el doctor Pasteur, que hizo varios estudios con el doctor Koch, demostró el papel que juegan las bacterias en la fermentación de vinos y de cervezas. Y obviamente esto también permitió conocer varios aspectos de la fisiología gástrica, ¿no? Y ustedes cuando se compran una leche en sachet, se van a fijar en la leche, dice leche pasteurizada, dice. ¿Se han fijado alguna vez? Leche pasteurizada, dice. ¿Qué querrá decir pasteurizada? Obviamente se llama pasteurizada en honor a Pasteur. ¿Qué preconizaba Pasteur? ¿Qué habrá preconizado? ¿Qué habrá dicho Pasteur para que hoy en día la leche que compramos se llame pasteurizada? ¿Qué querrá decir? Quiere decir leche libre de gérmenes que ha sido hervida previamente. Entonces Pasteur decía que deberíamos hervir la leche y otros líquidos para no tener enfermedad, porque él pensaba de que existían microorganismos a ese nivel y tenía toda la razón, ¿no es cierto? Aquí está el doctor Pasteur en su laboratorio haciendo sus experimentos. Ya en el año 1854 el doctor Snow descubre que el agua para beber contaminada podía favorecer la difusión del cólera. Y no solamente del cólera, actualmente sabemos que no solamente el cólera, sino muchas patologías pueden ser vehiculizadas, obviamente transmitidas por el agua que está contaminada. Es por eso que en las campañas de saneamiento ambiental se preconiza, se sugiere que siempre se hierva el agua que vamos a beber, ¿no es cierto? Años más tarde se descubrió en Suiza que la fiebre tifoidea también es vehiculizada por el agua y muchas otras más, ¿no es cierto? Entonces el doctor Snow hizo un gran avance en el mejor conocimiento de la microbiología, ¿no? En 1800, espéreme un cachito, por favor, mi batería se está acabando, voy a conectar mi cargador. Ahora sí. En 1885, el doctor Boas ha sido uno de los médicos que más ha estudiado las patologías del tubo digestivo y vamos a ver qué título ha recibido más adelante. Establece en Berlín la primera clínica dedicada a enfermedades digestivas y posiblemente haya sido el iniciador de la especialidad médica. Es decir, ¿qué decía el doctor Boas? Decía que existen tantas patologías del tubo digestivo que nosotros deberíamos aislar esta especialidad y obviamente debe haber médicos que solamente atiendan estas enfermedades. Y tenía toda la razón a lo que conocemos hoy en día como los médicos especialistas, ¿no? En una rama específica. Eso es lo que decía el doctor Boas y tenía toda la razón. Y el primer texto sobre gastroenterología descrito a nivel mundial se le atribuye a un colaborador del doctor Boas, al doctor Ewald, en 1879. Este es el doctor Ewald, ¿no? Ya en 1897 se funda al ver de que existía gran cantidad de enfermos con patología del tubo digestivo, se funda la Asociación Americana de Gastroenterología, seguido en 1898 por la japonesa. En 1909 se funda la Sociedad en Suelo Europeo en Alemania, en 1911 y en Francia en 1922. Entonces, ¿de qué se dieron cuenta los médicos a nivel mundial? Que las enfermedades deberían separarse, ¿sí? Deberían separarse para su mejor desarrollo, para su mejor conocimiento, ¿sí? Deberían haber médicos que solamente atiendan a un tipo de pacientes y tenían toda la razón. Y empezaron a aparecer las especialidades médicas. ¿Estamos de acuerdo? Y hablamos de otro médico, la enfermedad de Hirschsprung,
toma su nombre del doctor Harold Hirschsprung, que era un médico danés en 1888. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la enfermedad de Hirschsprung? ¿Qué será la enfermedad de Hirschsprung? Doctor, buenas tardes. La Buenas. enfermedad de Hirschsprung destaca por la ausencia de las células nerviosas a Muy nivel del bien. intestino grueso. ¿Y cuál es el concepto de la enfermedad de Hirschsprung? El megacolon congénito. Muy bien. Me has indicado muy bien. O sea, el megacolon congénito se produce por ausencia congénita de los plexos nerviosos de Meissner y de Auerbach, lo que va a determinar, obviamente, la dilatación y el crecimiento del colon, ¿no es cierto? Pero el concepto es el megacolon congénito. ¿Estamos de acuerdo? Pero estaba muy bien tu concepto de que hay ausencia de los plexos nerviosos. ¿Listo? Seguimos. El doctor Boas, como les había dicho, fue un médico pionero en la gastroenterología, nacido en Alemania Occidental, y por sus grandes aportes al mejor conocimiento de la especialidad, se convirtió, miren el gran título que ha llegado a tener este médico, se convirtió en el primer médico del mundo con licencia en enfermedades gastrointestinales, es decir, el primer gastroenterólogo, por los grandes aportes, y además porque este médico, Boas, fue el que construyó una de las primeras clínicas a nivel mundial para la atención solamente de patología del tubo digestivo, ¿sí? Entonces, obviamente, eso ha permitido su mejor conocimiento, ¿no? Junto a este otro médico, a Ewart, también conocido como uno de los iniciadores de los estudios en patología digestiva, introdujo la idea del estudio sobre también la fisiopatología gastrointestinal. Y hablamos del doctor Rudolf Schindler, ¿sí? En el siglo XX ya se ganó el padre de la gastroscopía. ¿Por qué? Porque este doctor ya innovó el primer gastroscopio semiflexible, es decir, ya desarrolló y construyó un endoscopio que ya no era rígido, como un tubo rígido, sino ya era semiflexible. Era mejor tolerado por el paciente, obviamente, para hacer un estudio del tubo digestivo, ¿no? El doctor Schindler. Aquí está el doctor Schindler. Miren, aquí está el gastroscopio ya más flexible, ya no necesita tanta ayuda, ¿no? Y obviamente, miren, a pesar de que el doctor Schindler había desarrollado ya el endoscopio semiflexible, ¿por qué habrá tanta gente sujetando al paciente? ¿Por qué será? Porque no había ya también, ¿cuál era la dificultad que se tenía? La anestesia, no había buenos métodos de anestesia, entonces a este paciente tenían que hacerle el estudio con anestesia enzimática. ¿Qué quiere decir a manera de chiste la anestesia enzimática? ¿Quién me puede decir de ustedes? ¿Qué quiere decir? Todos encima del paciente, quiere decir. De ahí viene el nombre de enzimática. ¿No es cierto? Miren, 2 enfermeras, 8 médicos más, todos le están sujetando al paciente para hacer el estudio. ¿Se dan cuenta? Pues había que hacer así el estudio porque no había otra forma de tratar de ver lo que le estaba pasando al paciente por dentro. ¿Están de acuerdo? Y el gastroscopio tejido ya fue desarrollado por Basil Hirschowitz en 1957, este gastroscopio flexible que ya puede, obviamente, como su nombre indica, flexionarse, ¿no? Puede cambiar de posición y todo. Obviamente, esto ha mejorado la tolerancia del paciente para realizar el estudio y hacer un diagnóstico más preciso en el paciente, ¿no? Hablamos de la enfermedad de Crohn. Este es el doctor Burrill Crohn que describió la enfermedad de Crohn, que es una forma de enfermedad inflamatoria intestinal. Esta imagen que ustedes ven por colonoscopía es lo que se conoce como enfermedad de Crohn. Como les decía, es una forma de enfermedad inflamatoria intestinal juntamente con la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada, cada una con sus características propias. En 1958, bajo la presidencia del doctor Bocuse, en Estados Unidos, Filadelfia, tuvo lugar en Washington el primer Congreso Mundial de Gastroenterología, que reunió a más de 1.500 especialistas de 51 países. ¿Qué les parece? Aquí están todos los especialistas que habían llegado a Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente muchos tuvieron que viajar en barco, muchos, inclusive meses, ¿no? Y obviamente, ¿para qué? Para conformar el primer Congreso Mundial de Gastroenterología. Al final del Congreso, el 29 de mayo del 58, se decidió la creación de la Organización Mundial de Gastroenterología, cuyo primer presidente fue el doctor Bocuse, ¿no? ¿Con qué objetivo? El desarrollar de mejor manera la especialidad,
mejorar los conocimientos de la especialidad y obviamente mejorar la atención de los pacientes con patología del tubo digestivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no podemos dejar de mencionar a estos dos médicos, lo que les había dicho, los dos médicos australianos que descubrieron y aislaron al HP. Se dice que estos dos médicos presentaron en un congreso mundial de gastroenterología, ¿sí? El año 79, 78 aproximadamente, presentaron su estudio sobre el descubrimiento de una bacteria a nivel del estómago y del duodeno. Y se dice que los primeros que se mofaron, que se rieron de ellos fueron los ingleses, o perdón, los americanos, porque dijeron, ¿cómo ellos en Australia, que no tienen los métodos, la tecnología que tenemos nosotros no hemos podido aislar y descubrir una bacteria, ellos van a poder? Pero después vieron sus estadísticas de cómo estaban manejando a sus pacientes. Estos dos médicos curaban a sus pacientes porque hacían un tratamiento erradicador con antibióticos para el HP. Y obviamente al darse cuenta del error que habían cometido al reírse de su descubrimiento, ellos postularon a estos dos médicos para que reciban el Premio Nobel de Medicina por la grandeza de su descubrimiento. Y obviamente en el 2005 el doctor Barry Marshall y el doctor Robin Warren recibieron el Premio Nobel por sus investigaciones sobre el HP, una infección que causan las bacterias en el interior del estómago, ¿no? Ahí están los doctores recibiendo sus medallas del premio Nobel y aquí está la bacteria, el HP con sus características, ¿no? Su típica característica en espiral y sus flagelos, ¿no? Hablando un poquito de la historia de la gastroenterología en Bolivia, hasta el año 57, el único médico formado en la especialidad era el doctor Ismael Morales Pareja, posteriormente llega el doctor Fernando Patiño, ambos paseños, según los estudios que hemos podido revisar, y la sociedad comienza, estos médicos fueron a formarse a Europa, ¿sí? Alemania y Francia. La sociedad comienza a gestarse en el 58 y después de varias reuniones se decide invitar a otros colegas, porque eran dos solamente, ¿no? Se decide invitar a otros médicos con formación en especialidades afines, principalmente a médicos internistas, y se procede a la fundación el 27 de febrero del 61. Y esta es la nota de fundación en la ciudad de La Paz, a horas 19:30 del día de febrero 27 del 61, en el local CONCIF, que era un local era un sindicato, como ahora es la COF, ¿sí? Igual era el CONCIF, y con la concurrencia de todos estos especialistas que están enumerados en la lista, el doctor Morales Pareja, el doctor Ergueta Collao, de distintas ciudades, el doctor Ayo González, Pantoja Velasco, Aliaga Antesana, Patiño y todos estos más, ¿no? Por iniciativa del doctor Morales Pareja y el doctor Pantoja Velasco se funda la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, ¿no? ¿Por qué se funda? Por la importancia del desarrollo de la especialidad y obviamente por la enorme morbilidad, por la gran cantidad de pacientes que hay en nuestro país con patología gástrica, ¿no? Con patología de afección del aparato digestivo. Se determinó la fundación de esta sociedad para permitir el progreso de la especialidad mediante el estudio de la disciplina, su divulgación dentro del ambiente científico, además, obviamente, de agrupar a los médicos solamente para que se dedican al estudio de las enfermedades del tubo digestivo, ¿no? Así como aquellos que se encuentran en directa relación con la gastroenterología, es decir, trabajar en forma conjunta con especialidades afines, ¿no? Y fomentar el intercambio científico, cultural, con las distintas otras especialidades, ¿no? Y este es el logotipo que tiene actualmente la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, ¿no? Entonces, un poquito hablando de historia, considero yo de que es muy importante siempre recordar y obviamente valorar y conocer a las personas que han permitido el mejor conocimiento de una enfermedad y obviamente de las patologías del tubo digestivo en un país y en una sociedad determinada, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito rapidito de algunas patologías y quiénes han contribuido a su mejor conocimiento. Hablamos del reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, colaboradores dan el concepto que hasta ahora se conoce del reflujo gastroesofágico, es decir, ando al concepto de que es el flujo retrógrado del contenido del estómago hacia el esófago, ¿no? Hablando un poquito de acalasia, ¿qué es la acalasia? Vamos a ver. ¿Qué es la acalasia, muchachos? Hemos dicho. ¿Quién se acuerda?
Es la deficiente relajación del esfínter esofágico inferior asociada a pérdida del peristaltismo del esófago y dilatación del esófago proximal, ¿sí? En eso consiste básicamente la acalasia. En el 85-90% de los casos es de causa idiopática, es decir, de causa no bien conocida, y en el 5-10% de los casos es conocida, se presenta secundario a enfermedad de Chagas y a neoplasias del cardies, es decir, del orificio superior del estómago. ¿Estamos de acuerdo? El doctor Thomas Willis, ¿no? Entonces hizo bastantes estudios sobre lo que hoy día se conoce como acalasia, informó hace más de 300 años el primer caso de acalasia, que hasta ese entonces no tenía esa denominación, sino se denominaba cardioespasmo, que está muy relacionado, ¿no? Se pensaba de que era por un espasmo del cardias, por eso se denominaba cardioespasmo, que se atribuyó al espasmo de la región esofágica inferior, responsable de todos los síntomas que tenía el paciente. Ya en el 1937, el doctor Lendrum propuso como causa de la acalasia la obstrucción esofágica inferior a la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, y tenía toda la razón el doctor Lendrum, ¿no? Actualmente sabemos que sí ocurre este hecho, ¿no? Y se cambió la denominación por acalasia. El doctor Ferreira Santos contribuyó al mejor conocimiento de la acalasia al establecer la clasificación de Ferreira Santos para la acalasia en grados, que esto lo vamos a comentar ya cuando corresponda, ¿no? En el tema específico de acalasia. Este es el doctor Ferreira Santos, hablando del esófago de Barrett. Aquí tenemos al doctor Norman Barrett, americano él, en 1950, da la descripción típica del esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Hemos dicho, es una metaplasia, es un cambio de un epitelio normal a uno patológico. Normalmente el epitelio del esófago es plano estratificado. ¿A qué epitelio cambia el epitelio en el esófago de Barrett? A un epitelio cilíndrico con células caliciformes, ¿no es cierto? Sí, cilíndrico con células caliciformes. Ahora, ¿cuál es el hecho por el cual el epitelio sufre una metaplasia, ese cambio? Por la irritación crónica ocasionada por la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Ese es el hecho que determina el esófago de Barrett, ¿no? Entonces, este es el doctor Barrett. Allison y Johnston, al hablar de Barrett, demostraron que el epitelio columnar, ¿sí? Va a reemplazar el epitelio escamoso de este órgano, y además indicaron el origen congénito de esta enfermedad. Ese fue el error que cometieron Allison y Johnston. No es congénita la enfermedad del esófago de Barrett. Actualmente sabemos de que el Barrett es totalmente adquirido. ¿Estamos de acuerdo? Bermer y Cole demostraron el carácter adquirido, aquí está, en el 70, y que es una complicación de ¿qué patología hemos dicho? Del reflujo gastroesofágico crónico, ¿no es cierto? ¿Sí? Richter sugieren, este es un estudio que no ha sido demostrado, sugiere un estudio que la erradicación del HP podría restablecer la capacidad de secreción ácida del estómago y de esta manera ser el responsable del aumento de la frecuencia de Barrett. Fue solamente una teoría que muchos autores no la toman en cuenta. Hablando de la esofagitis cáustica, Sargar ha dado la clasificación que se maneja hasta hoy en día, que es la clasificación de Sargar, para estadificar el grado de lesión que ha podido tener un paciente tras la ingestión de una sustancia cáustica, y obviamente valora el grado de daño que ha tenido el paciente a nivel del esófago posterior a la ingestión de cáustico, ¿no es cierto? El doctor Mendelssohn y Maloney en el 74 introdujeron como tratamiento para las complicaciones que puede dejar o las secuelas que puede dejar a nivel del esófago el hecho de ingerir sustancias cáusticas, como por ejemplo la estenosis a nivel del esófago. Ustedes saben que estenosis quiere decir estrechamiento, ¿no? Estos dos doctores utilizaban las dilataciones de las estenosis con los dilatadores de Guillard y Guinoux, ¿no? Además indicaron de que se podía utilizar infiltraciones a nivel de las quemaduras a nivel del esófago utilizando corticoides. Estos autores utilizaron como corticoide la triamcinolona, ¿no? Con resultados variables, pero actualmente sabemos que sí son efectivas las infiltraciones intralesionales.
Hablando un poquito de las hernias hiatales, hablamos del doctor Boch-Dalek, describió la hernia congénita de Boch-Dalek, ¿sí? Que es un defecto posterolateral a nivel del músculo diafragma que va a condicionar obviamente la herniación o salida de las vísceras abdominales a través de este defecto hacia el tórax, ¿no? En 1848, Boch-Dalek describe por primera vez la hernia diafragmática que ocurre a través de un defecto posterolateral, lo que les decía, ¿no? Y en 1902 se describe el primer tratamiento quirúrgico. Hablamos del doctor Morgagni, describió la hernia de Morgagni, que es una hernia paraesternal, al lado del esternón, o hernia parasifoidea, también se llama. Cuando se presenta en el lado derecho se llama hernia de Morgagni pura, y cuando se presenta en ambos lados, en el lado derecho y el izquierdo, se denomina hernia de Morgagni-Larrey, ¿no? Entonces, describió esta hernia congénita también, por un defecto anterior. Hablamos de las esofagitis y hablamos del doctor Asher Winkenstein. Este seguramente es uno de los autores que más ha estudiado los distintos tipos de esofagitis, es decir, los grados variables de inflamación que puede existir a nivel de la mucosa esofágica. Además, describió la típica úlcera de Winkenstein. Básicamente existen 3 úlceras esofágicas: la úlcera de Winkenstein, la úlcera de Wolff, Song y Marchak, y la úlcera de Barrett, cada una con sus características propias, que lo vamos a comentar cuando hablemos de esofagitis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, principalmente, ¿qué estudió el doctor Winkenstein? Los distintos tipos de esofagitis que han permitido un mejor diagnóstico y tratamiento en los pacientes que cursan con esta enfermedad. También hablamos de la hemorragia digestiva alta varicosa. Ya hablamos del doctor Hallan y Hayes, que han descrito la clasificación para la valoración de las varices gástricas. Hablamos del doctor Stiemann y Golf. En 1988 introducen la técnica de la ligadura con bandas elásticas a nivel de las varices esofágicas que puede presentar el paciente a consecuencia de hipertensión portal. ¿Se acuerdan? Hemos comentado en la anterior clase que la hipertensión portal en nuestro medio habitualmente es secundaria a la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, también fue un gran adelanto para el manejo de estos pacientes. El doctor Cipolletta y Cole, en 2002, publican resultados de la aplicación de argón plasma posterior al tratamiento de varices esofágicas, y es un muy buen tratamiento complementario para el manejo de los pacientes con varices esofágicas que ya han recibido el tratamiento de ligadura con bandas elásticas. Y como tratamiento complementario sugieren utilizar argón plasma con mejores resultados. Hablamos de la parasitosis intestinal, y uno de los primeros que describió a los parásitos fue Aristóteles, ¿no? Este filósofo Aristóteles asignó una clasificación a los parásitos intestinales, los denominó anchos, aplanados, cilíndricos, filiformes, y obviamente esto contribuyó al mejor conocimiento y clasificación de las parasitosis intestinales. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Yo hasta ahora me acuerdo, les cuento el concepto de parásito que nos decía mi profesor de parasitología, el doctor Sibila. Lamentablemente ha muerto el año pasado. Era relativamente joven, seguramente tuvo algún problema. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se define un parásito? Mi profesor nos decía, es un ser animal o vegetal, uni o pluricelular, que perjudica o beneficia y que vive a expensas de otro ser de organización superior. Entonces, ustedes son parásitos, nos decía. Y la verdad, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros vivimos de lo que nos dan nuestros papás, no todos, ¿no? Porque muchos de ustedes, yo sé de que ustedes trabajan, se pagan sus estudios, pero la mayor parte de nosotros seguramente hemos recibido apoyo de nuestros papás, ¿no? Entonces, por eso nos decía el doctor Sibila, mi profesor, de que nosotros éramos parásitos, ¿no? Hablamos de la mebiasis. Y obviamente al hablar de la mebiasis tenemos que hablar del doctor Fedor Alexandrovich Leish, que es el médico que ha descubierto la meba, ¿no? Es un médico ruso quien hizo la primera descripción de la mebiasis en el año 1875 en una epidemia de cólera que hubo en Rusia, ¿no? Fue el primero que describió las características de la meba. Ustedes saben que la meba es un protozoo, ¿no? ¿Sí? Hablamos del doctor Koch y el doctor Kartulis, estudiaron la enfermedad, es decir, la mebiasis, y casi simultáneamente en Egipto, encontrando amebas en las úlceras intestinales. Es decir, ustedes saben de que la característica de las amebas es de que pueden producir úlceras a nivel del colon, llamadas úlceras en botón de camisa, ¿no? A eso se refiere este descubrimiento, ¿sí? El doctor Osler
y el doctor Lafleur demostraron con pruebas clínicas y anatomopatológicas que la ameba era el agente causante de este tipo específico de disentería. Hablando de la enfermedad ulcerosa péptica, hablamos del doctor Moynihan. Este médico cirujano inglés es quien puede ser considerado el padre de la cirugía de la úlcera péptica. Describió varias técnicas para el tratamiento de las complicaciones de la úlcera péptica, ¿no? Y por todos sus aportes, la úlcera péptica también es considerada como enfermedad de Moynihan, ¿no? Warren y Marshall, ya lo hemos comentado, por sus aportes han sido, se les ha dado el premio Nobel de Medicina. Hablamos de la tuberculosis intestinal, hablamos de Hipócrates. ¿Y qué decía Hipócrates respecto a la tuberculosis? A la tuberculosis intestinal. Decía que las personas tísicas, es decir, las tuberculosas, los tuberculosos, mueren si se instaura la diarrea. Y tenía toda la razón, porque, como hemos comentado, puede existir la tuberculosis intestinal y peritoneal. Y una de las complicaciones de la tuberculosis intestinal es la perforación a nivel del intestino, porque existe una forma anatomopatológica de tuberculosis intestinal que se llama la forma ulcerosa, ¿sí? Y ustedes saben que toda úlcera tiene 3 complicaciones: sangra, se estenosa y se perfora. Esas 3 complicaciones. Entonces, si se perfora puede dar una peritonitis fecal, es decir, una peritonitis con contenido intestinal. Y si ese paciente, a consecuencia de ese hecho, el paciente puede tener diarrea, ¿sí? Por eso decía que las personas tísicas mueren si se instaura la diarrea, es decir, referido al hecho de que se puede perforar el intestino, dar diarrea y obviamente ser el paciente tuberculoso. Eso nos decía Hipócrates, ¿no? Galeno hizo muchos aportes, ya hemos hablado de todo lo que hizo Galeno. Morgagni, ya hemos hablado de los aportes de Morgagni. En el siglo XVIII encuentra un tubérculo de liquefacción en localizaciones renales, intestinales o pulmonares de la enfermedad. Esto nos indica de que la tuberculosis no solamente puede afectar al pulmón, sino también puede haber una afectación extrapulmonar, ¿sí? Puede haber afectación renal. Se dice que todo el organismo puede estar afectado por tuberculosis, menos los cabellos. ¿Qué les parece, no? Klebs, en 1868, produce lesiones ulcerosas intestinales en hámster alimentados por madres tuberculosas. Ya hemos hablado del doctor Koch, hablamos de megacolon, repetimos del doctor Hirschsprung. ¿Qué hemos dicho que es la enfermedad de Hirschsprung? ¿Quién puede repetirlo? ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? La ausencia de los plexos nerviosos de las células de Meiss. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? Es una, El megacolon congénito, ¿se acuerdan? ¿Sí? una enfermedad. ¿Sí? Hablamos del doctor Chagas. Este médico describió la enfermedad de Chagas, ¿no? Porque describió el crecimiento del esófago, el corazón y el colon en portadores de tripanosomías americanas, es decir, personas que convivían con vinchucas y que tenían el tripanosoma cruzi, ¿no? ¿Sí? El doctor Artur Neiva en el 16 reporta por primera vez la enfermedad de Chagas. El doctor Frisancho es una eminencia a nivel de Sudamérica sobre megacolon, ¿sí? Es uno de los estudiosos, es considerado uno de los mejores estudiosos sobre megacolon a nivel de Sudamérica. Él ha sido el que ha descrito el megacolon de la altura, es decir, personas que viven a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar pueden tener una patología que se llama el megacolon de la altura y tienen serología negativa para enfermedad de Chagas. Ha descrito los mecanismos por los cuales se produciría el megacolon de la altura, que es el hecho de vivir a una altura mayor a 3.500 metros. Ha descrito la ley de Boyle-Mariot, ha descrito la alteración en la histogénesis. Todo esto lo vamos a ver en el tema correspondiente. El síndrome de intestino irritable, hablamos de Jordan y Kiefer. En 1929 mencionaron por primera vez el colon irritable, llamado también colon espástico o síndrome de intestino irritable también. El doctor Powell realizó la primera descripción del llamado síndrome de intestino irritable, indicando que tiene 3 manifestaciones: dolor abdominal, desarrollo de la digestión y flatulencia, y tenían toda la razón. Eso es lo que conocemos en la actualidad. El doctor Chaudhary y Truelove, en el 62, con su trabajo, describen las manifestaciones de lo que se denomina hoy el síndrome del colon irritable, es decir, dieron los criterios para el diagnóstico del colon irritable, ¿no? Y en el 78, un trabajo en Bristol, Inglaterra, emergieron los ahora conocidos criterios de Manning para el diagnóstico de colon irritable. Bueno, también es de colon irritable. El cáncer, hablamos de cáncer gástrico y de enfermedad ulcerosa péptica.
el Grubelgier, médico francés, que describió la úlcera redonda del estómago y sus lesiones macroscópicas y microscópicas. El doctor Kinke, en el 82, relacionó la causa de la úlcera gástrica con la secreción gástrica y la denominó úlcera péptica, y obviamente permitió el mejor conocimiento de esta enfermedad, ¿no? Es un término que ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Entonces hizo muchos aportes el doctor Kinke. Hemos hablado del doctor Robin Warren y Barry Marshall. Hablamos de la enfermedad diverticular de colon, ¿sí? Hablamos del doctor Burkitt. Este doctor indicó de que el hecho de quitar la envoltura a los cereales, obviamente ha condicionado mayor enfermedad diverticular de colon, y tenía toda la razón, porque ahora sabemos de que el hecho de ingerir poca cantidad de fibra en el transcurso de nuestra vida condiciona de que formemos, por aumento de la presión intracolónica, divertículos, saculaciones o herniaciones en el trayecto del colon, a lo que se denomina divertículos. Tenía mucha razón lo que estudió Burkitt, ¿no? El doctor Painter y el doctor Iwasaki han hecho bastantes estudios para comprender mejor el hecho del por qué se producen las dilataciones saculares en el trayecto del colon, en la enfermedad diverticular del colon, ¿sí? Estableció, por ejemplo, que la presión del colon sigmoide de los pacientes con divertículos era mayor que la presión del colon sigmoide de las personas normales. El doctor Iwasaki hizo varios estudios a nivel del colon, en la enfermedad diverticular del colon, referido a la resistencia tensil de los tejidos, ¿no? Todo esto lo vamos a comentar cuando hablemos de la enfermedad diverticular de colon. Hablando de gastritis, ya hemos hablado del doctor Marshall, Robin Warren, ¿no? Bueno, como verán, esto es un poquito de historia para ver cómo ha ido evolucionando el campo de la gastroenterología en las distintas patologías, ¿no? Hablando de pancreatitis, el doctor Claude Bernard, ¿no? El primer descubrimiento verdadero de la función del páncreas en la digestión lo realizó el doctor Bernard, es decir, hizo bastantes estudios sobre la fisiología pancreática, y además describió la mayor parte de las enzimas pancreáticas que, como sabemos ahora, contribuyen en la digestión de los alimentos, ¿no? El doctor James Gate Percival y con otros colaboradores fueron quienes describieron los primeros casos de necrosis aguda del páncreas, asociada obviamente a cálculos en el conducto colédoco, ¿no? Todos estos son estudios. Bueno, vámonos directamente a la historia clínica, ¿sí? ¿Cómo debe ser la historia clínica en gastroenterología? Obviamente la historia clínica, no solamente en gastroenterología, sino como en todas las especialidades, debe ser lo más completa, y el examen físico debe ser bastante minucioso, como indica acá, desde los cabellos hasta la punta de los pies. Aunque parezca exagerado, debe ser así. Prestar atención a los problemas de orden social, familiar y psicológico que pueda tener el paciente. ¿Están de acuerdo? Es decir, ¿tendrá alguna relación los problemas de orden